Supercrack Estrella presenta la historia de la primera bruja inmortal quemada en Noruega, Ane Pedersdotter. La fotografía que muestro en este video es del año 1901 en Bergen, Noruega. En la foto aparece la bruja Ane Pedersdotter haciendo volar una bola del tamaño de una canica a la altura de sus ojos. Mi teoría es que muchas brujas del pasado no eran realmente brujas, sino viajeras del tiempo usando de tecnología del futuro, que en la Edad Media esta tecnología podía ser vista como brujería. Pensemos un momento, es las famosas escobas voladoras de las brujas, podrían ser perfectamente drones que aún no fueron inventados ni siquiera en nuestros días, ya que estos drones funcionarían con baterías solares. Es lógico pensar que un viajero del tiempo que viajara a la Edad Media se ocultara en lugares como bosques y cuevas. Ane Pedersdotter escapó de la muerte usando un portal dimensional justo cuando estaba siendo quemada en una hoguera por bruja, y tenemos esta fotografía del año 1901 en Bergen donde parece estar usando un dron que hace volar hacia la altura de sus ojos. La historia de la primera bruja quemada en Noruega, Ane Pedersdotter. Mis pies arden sobre el fuego, oigo chisporrotear la madera mientras se quema, mi rostro siente como el calor del fuego es cada vez más fuerte, me cuesta respirar, oigo gritar a la muchedumbre, mi corazón golpea mi pecho como un tambor, solo puedo cerrar los ojos y desear que todo termine pronto. Puede ser que Ane Pedersdotter sintiese algo parecido el 7 de abril de 1590 en Nordnes, cuando murió quemada en la hoguera, acusada de brujería. En ese año 1590 fue escrito un grimorio de 1590 en Toledo, el libro de magia de Mosén Jaime Manovel, clérigo y nigromante, pero lo importante es que nuestro Toledo mágico lo podemos rastrear también a través de los documentos y por ello, hoy recuperamos uno muy interesante, que confirma que, entre los muros de Toledo, se estudiaba, practicaba y enseñaba la magia. Nos referimos a una especie de grimorio o libro mágico fechado en 1590, donde cierto clérigo nigromante llamado Mosén Jaime Manovel recogió una serie de hechizos, remedios y fórmulas para realizar todo tipo de curaciones y hechizos. Este personaje es muy interesante ya que representa al típico modelo de pícaro y nigromante de los muchos que pulularon por Toledo y por media España entre los siglos XV y XVI. Jaime Manovel nació alrededor de 1556 en la localidad de Sarimena, en Huesca, dentro de la comarca de los Monegros. Era hijo de un calcetero llamado Joan Manovel y de María Bolea. Jaime con solo 15 años se dirigió a Huesca para estudiar cánones y artes. Luego prosiguió sus estudios en Valencia, para volver a Huesca mientras padecía una enfermedad que sufría desde hacía tiempo. Recaló también en Zaragoza donde ejerció como teniente de cura y luego vivió en su Sariñena natal y en la localidad de Monegrillos. En 1590 se encontraba otra vez en Zaragoza, hospedado en el Mesón Carbonell, y allí se enterará por boca de cierto capitán, que otro huésped que era fraile, llamado Fray Benedito, poseía un grimorio entre sus pertenencias. Muy listo, Jaime aprovechó la oscuridad de la noche para robar aquel libro sobre magia y emprendió la huida hacia Madrid. Ya en la capital, Jaime se alojó en la calle Carretas y posteriormente en la calle de la Hoz. Lo interesante es que en el archivo de la Inquisición se conserva un expediente, en el que se explica al detalle lo que le ocurrió a nuestro clérigo nigromante Manovel cuando llegó a la corte y conoció a un tal Francisco Leal, carpintero de profesión, quien le contó que padecía impotencia, provocada por un hechizo que le habían realizado. Rápidamente Jaime se ofreció a curarle y a hacer uso de su radiante grimorio. Manovel, una vez detenido, describió en su testificación ante el Tribunal de la Inquisición de Toledo, que, a las 11 horas del día de la noche de San Juan, teniendo en su mano un clavo grande, hizo un círculo en el suelo y tendió boca arriba y sobre el suelo a su amigo ligado, al cual le puso un poco de serapés en los pies juntos e inmediatamente le indicó que debía rezar 3 credos, mientras el clérigo le rociaba con agua bendita. Turismo Toledo. Manovel cuenta en su descargo, que el agua bendita la utilizaba por si sucedía algo extraño y así protegerse, y además explica que utilizó ropas ceremoniales religiosas como armadura de protección ante las potencias maléficas que invocaba. Seguidamente obligaba al pobre hombre ligado a que subiera y bajara de un caballo que tenían preparado al efecto y que a continuación atravesara un cerco y subiera y bajara de un árbol que según Francisco Leal era un roble. Estamos ante una curación mágica con todos los elementos clásicos y típicos que aparecen en multitud de crónicas: el caballo, un árbol, rituales en la noche de San Juan, conjuros, invocaciones. El fallo de los inquisidores determinó que Jaime Manovel debía abjurar de Leví y ser reprendido y suspenso de las órdenes que tenía por 2 años. Esta sentencia fue leída el día 20 de diciembre de 1590, estando presente el acusado Mosén Jaime Manovel.
Tras el proceso abierto, la Inquisición toledana le requisó sus bienes, entre los que se encontraba el citado grimorio, el cual fue analizado e interpretado por los inquisidores. Todo esto ocurría unos meses después de la quema de la bruja Anne Pedersdotter entre los meses de abril y diciembre del año 1590, eran tiempos de brujas y magia. De ahí que se guardara posteriormente entre los documentos del proceso y por esa razón hoy lo encontramos conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Es un pequeño libro de 149 x 106 milímetros, en el que se explican diversas fórmulas y hechizos como por ejemplo la manera de curar el dolor de cabeza, las almoranas, las úlceras, el ántrax, las quemaduras, apaciguar el dolor de muelas o conciliar el sueño si se tenían calenturas. Comprar libros superventas online, aunque también encontramos otros conjuros más extraños, como aquel con el que podíamos caminar kilómetros y kilómetros sin cansarnos, o la manera de que una mujer aborreciera a un hombre. También se explica la fórmula para que un perro no ladre o para hacer fuego con una piedra y saliva. En el manuscrito se redactaron los hechizos tanto en latín como en castellano y alguno más en hebreo, y en el que se incluyeron determinados símbolos y signos mágicos, además de algunas interpretaciones astrológicas. Otra curiosidad de este grimorio es que posee una hoja reciclada impresa a 2 tintas que se utiliza como encuadernación del libro, y en la que aparece una imagen de la crucifixión con la Virgen María y San Juan a los pies de la cruz, junto a los 4 símbolos del tetramorfos, además de una serie de oraciones litúrgicas. Señalamos, además, que el grimorio fue completado por Jaime Manovel gracias a otros hechizos que fue aprendiendo y por otros que le fueron contando sus amigos, como un herbolario saboyano que aparece en la documentación o un mozo de un barbero madrileño que vivía junto a la casa del nuncio. El año 1590 fue un año muy extraño y misterioso. Entre 1587 y 1590, desaparecieron sin dejar rastro de la colonia inglesa de Roanoke, en el Nuevo Mundo. 10 años después de estos acontecimientos se pintó La glorificación de la Eucaristía, de Ventura Salimbeni, 1600. Esta es otro de los clásicos entre las pinturas antiguas con ovnis. La obra fue encargada por la iglesia de San Pietro en Montalcino y en ella se ve al Jesús y a Dios observando un objeto con forma esférica, del que parecen surgir varias antenas. Se ha sugerido que este objeto es similar al Sputnik 1, el primer satélite lanzado al espacio, y que fue una imagen dejada por el autor como testimonio de su viaje al futuro. De ahí que muchos amantes de los ovnis la cataloguen como una de las obras de arte con tecnología. Sin embargo, los críticos de arte piensan que la esfera hace referencia a la creación del mundo, algo que refutan los ufólogos al señalar que la esfera tiene un acabado metálico. Así comenzó la caja de brujas en Noruega. Anne era una mujer inteligente casada con Absalón Pedersson, sacerdote e historiador, con quien tuvo 9 hijos. Absalón heredó una buena fortuna y posición social cuando su tío, obispo, fallece. Mucha gente acusó a Anne de asesinar al obispo practicando brujería, pero todo quedó en rumores, hasta que Absalón, su esposo, murió repentinamente. Anne heredó una fortuna, quedó libre de impuestos y en una posición acomodada en la alta sociedad noruega. Entonces los rumores regresaron. Acusaron a Anne de brujería, se celebró un juicio contra ella pero quedó libre. Pero la semilla estaba plantada y todo comenzó a empeorar, y durante 15 largos años Anne soportó las acusaciones y se volvió solitaria y amargada hasta que en 1590 se celebró otro juicio contra Anne, acusada de practicar brujería y asesinar a varias personas. En el juicio incluso fue traicionada por un hijo suyo y su doncella, que declararon en su contra, así como otras muchas personas que mintieron durante el juicio culpando a Anne de desgracias sucedidas en por el aire hacia Líder Ornifloyen para ir a una reunión con otras brujas. Anne se defendió de manera inteligente, pero el miedo, la envidia y las mentes pobres no quisieron ver la verdad, y el 7 de abril de 1590 Anne fue llevada a la hoguera mientras su voz desgarrada gritaba que era inocente. Si cierro los ojos y escucho con atención puedo oírla gritar entre la multitud, y me pregunto por qué ellos no quisieron escucharla. Otra historia de brujas es la bruja de Bell Maleficio, la leyenda de la bruja de Bell, dispuesta a sembrar el terror en los cines navidades de 1818. La familia Bell celebra rodeada de los suyos las fiestas en su casa de Red River, un pequeño pueblo de Tennessee. Termina el baile, se van los invitados y el silencio y la tranquilidad se apoderan del hogar. Todo está en calma hasta que algo perturba el descanso de John Bell. Aquella fue la primera noche que los fenómenos extraños comenzaron a manifestarse en casa de los Bell. Ruidos, pasos en el tejado, respiraciones, susurros, poco a poco esa especie de presencia. En 1818, se publicaba por primera vez Frankenstein, la leyenda de la bruja de Bell. El comienzo
Esta historia espeluznante comienza en 1782, con un hombre llamado John Bell y su esposa, Lucy Williams. En 1804, después de varios años de matrimonio, la pareja decidió emigrar a Tennessee, junto con otras familias en busca de una vida mejor. Se establecieron en lo que ahora es Adams, Tennessee, donde compraron 300 acres de tierras de cultivo y construyeron una gran casa familiar para albergar a sus 9 hijos. Los Bell rápidamente alcanzaron prominencia dentro de su comunidad y tuvieron éxito en la industria agrícola. A pesar de su progreso social, un problema entre John Bell y un miembro de una de las familias con las que viajó, lo pintaría de una manera poco favorable. Frederick Batts, quien también había viajado a Tennessee con su familia, sufrió un horrible accidente mientras trabajaba en su granja. Incapaz de recuperarse y mantener a su familia, Frederick comenzó a vender algunas de sus propiedades para poder sobrevivir. John Bell compró una gran parte de su tierra, pero pocos sabían que esto desencadenaría una enemistad mortal entre las dos familias. Supuestamente, Bell compró la tierra por mucho menos de lo que valía y se aprovechó de las dificultades financieras que enfrentaban los Batt. La esposa de Frederick, Kate, estaba particularmente disgustada por la audacia de John y juró que haría que él y su familia pagaran por lo que habían hecho. Además, se dice que John Bell compró una joven esclavizada de Benjamin Batts, el hermano de Frederick. Aparentemente, después de que se finalizó la venta, Bell cambió de opinión. Creía que la niña era demasiado joven para ir a trabajar por su cuenta y que debería quedarse con su madre hasta que fuera un poco mayor. Unos años más tarde, Bell intenta recuperarla, pero Batts decide que, dado que ahora tiene la edad suficiente para trabajar, vale mucho más de lo que Bell pagó inicialmente. Bell insistió en que ya la había comprado y, para él, esta joven ya le pertenecía. Si Batts la quería de vuelta, tendría que comprarla. Así que Bell le vendió la pobre niña a Batts por mucho más de lo que había pagado inicialmente, y una vez más se benefició de la situación. Como respuesta, Batts presentó una demanda en su contra por extorsión. Pero dado que era el siglo XIX, la comunicación se retrasó y Bell nunca se presentó en el tribunal. Ya que Bell estaba ausente, la corte se puso del lado de Batts, un veredicto que pronto llegó a la gente del pueblo y, finalmente, a la iglesia local. Bell, que era un miembro integral de la iglesia, fue excomulgado de inmediato, lo que para él significaba que el diablo ahora podía entrar fácilmente en su casa. John Bell fue despreciado por la comunidad por su manipulación y trato frío. Pero los Batts tampoco eran muy queridos. Kate, la esposa de Frederick, era conocida por su comportamiento ruidoso y agresivo, y nadie quería estar cerca de ella. Además de eso, sus exhibiciones excéntricas en la iglesia llevaron a la gente a creer que estaba practicando brujería. En el siglo XIX, ninguna mujer podía ser franca o independiente sin la ayuda de Satanás. La situación se intensificó rápidamente y la historia de una típica disputa familiar toma un giro aún más oscuro en 1817. La bruja de Bell cobra vida un día. John Bell estaba cazando cuando se encontró con un extraño animal merodeando fuera de su casa. Describió al animal como una gran bestia de pelo negro, que parecía un cruce entre un perro y un conejo. Aterrado, le disparó a la criatura, pero una segunda mirada reveló que no había nada allí. Ni rastros de sangre, ni huellas, nada. Este breve encuentro con una abominación fue solo el comienzo de lo que vendría. Los miembros de la familia Bell comenzaron a escuchar lo que parecían ser piedras siendo arrojadas a la casa y golpes en el techo y dentro de las paredes. Los débiles golpes eventualmente se convirtieron en fuertes golpes. Una vez que los extraños eventos se trasladaron al interior, habían arañazos en todas las paredes y se escuchaba el ruido de ratas masticando las camas de madera. Luego, los niños empezaron a ser torturados mientras dormían. Una noche, los gritos de su hija Betsy despertaron a John y Lucky. Corrieron a su habitación y descubrieron que su cabello había sido atado al poste de la cama y tenía marcas rojas de bofetadas en la cara. Sus hermanos menores también habían sido atacados. Los niños juraron que alguien les estaba arrancando las mantas por la noche y podían ver luces misteriosas en el campo a través de la ventana. También fueron golpeados repetidamente por una fuerza invisible y tenían las ronchas y los hematomas para demostrarlo. Betsy pronto comenzó a ver a una chica con un vestido verde colgando de la rama de un árbol. No se sabe quién estaba atormentando a la familia, pero quien sea que era se volvió más poderoso y violento con el pasar de los días. Pero la familia decidió ocultar lo que estaba sucediendo, optando por orar y pedirle a Dios que desvaneciera el mal que parecía haber echado raíces en su hogar. No pasó mucho tiempo antes de que los Bells comenzaran a escuchar a la entidad hablar. Lo que comenzó como leves susurros, pronto se convirtió en una voz clara.
Curiosamente, esta voz no solo arrojaba amenazas y blasfemias, también hacía bromas y trató de participar en la conversación regular. Después de varios intentos de extraer información de este espíritu, la bruja reveló que su nombre era Kate. ¿Qué quiere la bruja de Bell? La bruja de Bell también reveló que buscaba solo una cosa: matar a John Bell. De todos los miembros de la familia Bell, John fue el que más sufrió. Kate se negó a dejarlo tranquilo, y se cree que ella lo envenenó poco a poco hasta que finalmente murió. En su funeral, Kate se aseguró de que todos supieran que ella era la responsable de su muerte, riendo y cantando durante la ceremonia. Todos estaban convencidos de que Kate o la bruja de Bell lo había matado. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se le atribuyó una muerte a una entidad sobrenatural y se clasificó en los récords como tal. Muere John Bell. Después de que John fue asesinado, la actividad paranormal en la casa cesó, lo que llevó a los Bell a creer que Kate se había ido para siempre. En 1821, sin embargo, después de que Betsy se comprometió a casarse con un joven llamado Joshua Gardner, la niña que se balanceaba del árbol apareció nuevamente. Solo que esta vez, la niña le advirtió a Betsy que no se casara con Joshua y que le devolviera el anillo. Betsy estaba tan conmovida que rompió su compromiso con Gardner, quien terminó mudándose a otro pueblo. La leyenda de la bruja en la casa Bell se hizo tan popular que incluso el general Andrew Jackson decidió visitar a la familia. Andrew Jackson investiga a la leyenda de la bruja de Bell, mientras que muchos temblaban ante la idea de encontrarse con la bruja de Bell, otros, como Andrew Jackson, estaban curiosos por conocerla. Reunió a algunos de sus hombres y cabalgó hasta la ciudad para investigar. Aparentemente, cuando el grupo llegó al límite de la propiedad, su vagón se detuvo con un chillido y los caballos se negaron a moverse. Según Jackson, una voz detrás de los árboles gritó y dijo: «Está bien, general, dejaré que el vagón siga adelante, lo veré de nuevo esta noche». Tan pronto habló la voz metálica, los caballos echaron a caminar. La tripulación del general incluía a un asesino de brujas armado que se jactaba de cómo iba a matar a Kate esa noche. Por supuesto, ella apareció y lo golpeó violentamente para darle una lección. Después de que acabó con el asesino de brujas, dijo que heriría a otro hombre la noche siguiente. Bueno, los hombres no estaban dispuestos a quedarse sentados esperando a que una mujer invisible los golpeara, así que se fueron. Según la tradición local, después de haber obtenido lo que quería, la bruja de Bell se retiró a una cueva cercana donde su espíritu ha estado inactivo desde entonces. La cueva de la bruja de Bell. La cueva se encuentra en la propiedad que anteriormente pertenecía a la familia Bell. Dada la popularidad de la leyenda, la cueva se le muestra al público en recorridos. Como advertencia, se les dice a los visitantes que no traigan nada a la cueva ni saquen nada de ella, ya que sucederán cosas terribles si lo hacen. ¿Es real la maldición? Supuestamente, un turista se llevó un pequeño recuerdo, una piedra que sacó de la cueva, y en 3 días perdió a su esposa, su trabajo y su casa. ¿Quién era la bruja de Bell? Hay bastantes teorías sobre quién era la bruja de Bell, pero la teoría principal es que los hechos se inventaron para encubrir el asesinato de John Bell. Resulta que Lucky Bell, la esposa de John, era la tía de Kate Bates. Cuando se le pregunta a un lugareño cuál es probablemente el lugar más embrujado de Tennessee, la mayoría de la gente responderá sin dudarlo: la cueva de la bruja de Bell. Posiblemente la leyenda más aterradora que jamás haya arrasado en el pequeño pueblo de Adams, la bruja de Bell era una entidad asesina, vil y malvada. Después de atormentar a la familia Bell durante años y causar daños irreparables, la bruja se retiró a una cueva cercana, maldiciendo a quien se atreva a visitarla. ¿Sabías que? El expresidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, intentó investigar el caso de la bruja de Bell. Al parecer, de las noches que había planeado quedarse, duró solo una. Supuestamente huyó y dijo: «Prometo que preferiría luchar contra todo el ejército británico sin ayuda que enfrentarme a esta bruja de nuevo». Se dice que el espíritu oscuro, que llegó a ser conocido como la bruja de Bell, torturó a la familia Bell desde 1817 hasta 1821. Una creencia popular es que no se debe traer nada a la cueva de la bruja de Bell o fuera de ella, ya que el que se atreva será maldecido. El expresidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, intentó investigar el caso de la bruja de Bell. Estas entidades le dieron al presidente un portal para poder viajar en el tiempo. El ermitaje embrujado de Andrew Jackson. Los fantasmas del ermitaje parecen habitar y vagar por toda la propiedad. Visto y escuchado en pasillos y habitaciones, en escaleras e incluso en los jardines.
Estos fantasmas se mueven y sus historias han resistido la prueba del tiempo. Dentro del Ermitaje de Jackson, las historias de fantasmas del Ermitaje de Andrew Jackson se remontan a finales del siglo XIX. En el libro de Mary Dorris, Conservación de la Ermita, 1889-1915, Dorris escribe sobre las aventuras de dos mujeres que decidieron pasar una noche en el Ermitaje y la emoción que siguió. La Asociación de Damas del Ermitaje acababa de tomar posesión de la hermosa casa. Todavía no había contratado a un cuidador para la propiedad. Así que un par de mujeres de la asociación se ofrecieron como voluntarias para pasar la noche en la casa para asegurarse de que no fuera objeto de vandalismo. Estas chicas eran valientes. Las dos mujeres preparaban sus camas para dormir en el salón delantero y se retiraron a pasar la noche. Entonces comenzaron los ruidos. Sonidos fuertes y agresivos viniendo desde el mayordomo, como cadenas traqueteo. Los misteriosos ruidos se hicieron más fuertes y de repente un boom rodante que podría haber sacudido la casa desde los cimientos. Las mujeres describieron el sonido estremecedor como un caballo siendo montado por el pasillo principal. ¿Había regresado Jackson a su casa en su fiel corcel? Las experiencias han seguido a lo largo de las décadas. Más recientemente, una noche después de un evento, un empleado compartió la velada con algo decidido a ser escuchado. El empleado comenzó a hacer sus rondas, asegurándose de que todo estuviera en su lugar en preparación para cerrarlo por la noche. Silbó para sí mismo mientras caminaba por los pasillos vacíos y revisó las habitaciones vacías cuando notó algo. No era el único que silbaba. Buscó frenéticamente quién podría ser. ¿Quién era la otra persona que silbaba con él en medio de la noche, en lo que pensaba que era una ermita vacía? Buscó por todas partes, de arriba y abajo. El silbido continuó. Eventualmente llamó a su jefe para que fuera a reunirse con él, ya que el silbador fantasma lo tenía completamente de mal humor. Los espíritus que rondan el ermitaje no están contenidos en las paredes de la casa. Estos fantasmas no tienen fronteras. El fantasma de los jardines y del bosque. En 1819, Andrew Jackson contrató a un jardinero inglés para que diseñara el jardín perfecto para su esposa, Rachel. Rachel agregó hermosas plantas con flores al jardín en 1825, creando un lugar favorito para pasar el tiempo. Pero en 1828, Rachel falleció después de 3 años de sufrimiento, dejando a su esposo ingresar la Casa Blanca como viudo. Cuando Rachel murió, Andrew la enterró en el jardín. Un arquitecto diseñó una tumba para ella en 1831. Debajo de la tumba es donde enterraron a Andrew Jackson. Su amor por Rachel era eterno. Antes de morir, visitaba su tumba todas las tardes, fumaba un cigarro y le hablaba con nostalgia en el corazón: el cielo no será un paraíso para mí si no encuentro a mi esposa allí. Andrew Jackson. Hoy, muchos reportan haber visto y sentido el fantasma de Andrew Jackson en los jardines. La gente ha oído pasos vagando entre el follaje y han visto la puerta del jardín abrirse por sí sola. Luego está el innegable olor a humo de cigarro cerca de la tumba de Jackson. ¿Podría ser esta la energía residual de Andrew todavía hablando con Rachel? Al pasear por las arboledas del ermitaje parece una forma relajante de pasar el día. Los árboles parecen haber sido seleccionados específicamente para el espacio, de hecho lo fueron. Cada árbol fue removido de un sitio de batalla donde Jackson luchó y replantado en la arboleda del ermitaje. Estos árboles contienen toda la trágica historia y recuerdos de violentas batallas y vidas perdidas. Los árboles nunca olvidan. Los guías del ermitaje han informado haber visto las apariciones fantasmales de soldados vagando por la arboleda. Los visitantes afirmaron haber sentido puntos fríos o experimentado momentos de caídas extremas de temperatura y escalofríos en todo el cuerpo mientras visitaban los viejos árboles desplazados. ¿Son estos los fantasmas de los soldados que perdieron la vida en la batalla? ¿Se han adherido a los árboles que ahora viven en el ermitaje? Todo lo que podemos hacer es especular y ofrecer consuelo. Andrew Jackson. Datos curiosos sobre Andrew Jackson. Fue el primer presidente nacido de padres inmigrantes. Luchó en la guerra revolucionaria. A los 13 años crió a un niño nativo americano, Lincoln, que fue encontrado huérfano después de la batalla de Tayusakche, 1813. La cotorra de Jackson, Paul, asistió a su funeral donde comenzó a maldecir a los dolientes. No es ningún secreto que mencionar el nombre de Andrew Jackson en ciertos círculos pueden encender una discusión fuerte o incómoda. El hombre nos ha encomendado la gran carga de destilar su carácter y comprender su intención.
Aunque no se puede negar su legendaria aptitud en la batalla y el liderazgo innato, así como su aprecio y amor por la familia y la unidad. El pueblo es el gobierno, lo administran sus agentes. Son el gobierno, el poder soberano. Andrew Jackson, a pesar de todas las decisiones controvertidas que tomó y las que actuó como líder, también mantuvo un extenso resumen de dificultades y desafíos, muchos de los cuales sin duda influyeron en su lealtad y dedicación a su esposa y familia. El político fomentó en 1830 la ley de desplazamiento forzoso de los nativos americanos. El objetivo: expulsarles de sus tierras. Su racismo durante la campaña electoral. Poco duraron las dudas sobre las políticas que iba a esgrimir Jackson. En 1830, apenas un año después de tomar el poder, decidió solucionar el problema indio por las bravas. Esto es, creando una ley para deportarlos todavía más al oeste. Ese año se aprobó la ley del traslado forzoso de 1830, que obligaba a los indios a trasladarse a tierras al oeste del Mississippi y facultaba al presidente de los Estados Unidos a actuar contra todos los que se encontraran al este de dicho río, explica el divulgador histórico Gregorio Doval en su obra Breve Historia de los Indios Norteamericanos. Andrew Jackson, el presidente de los Estados Unidos, que destrozó 2 veces la Casa Blanca. Los parecidos de Epstein con Andrew Jackson en el billete. ¿Te has fijado? Andrew Jackson en el billete de 20 se parece demasiado a Jeffrey Epstein. ¿Coincidencia o algo más? Piénsale. En fin, amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.